La propaganda política en América Latina ha sido seducida por la inmediatez de las redes sociales, pero ello no es garantía de credibilidad y triunfo, declara Ileana Angélica García Franco, de Animal Político. El 60% de las personas que votan en México se informan y son persuadidas por las redes sociales, aseguró Sergio José Gutiérrez, ganador del premio de la Academia de Artes Políticas de Washington. Guillermo Rentería, publicista de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a Nuevo León, describe las redes como un océano donde es difícil distinguir entre verdades y mentiras. En México hay un padrón electoral con cerca de 85 millones de votantes. 35.6 millones de mexicanos cuentan con una cuenta de Twitter y poco más de 65 millones tienen habilitado un perfil en Facebook. De acuerdo con Sergio José Gutiérrez, Internet es el medio dominante el día de hoy en las campañas políticas. ¿Quién es quién en las redes sociales, David? Bueno, yo creo que las redes sociales han irrumpido tremendamente en la vida social de los países, de las sociedades, pero particularmente en la política. Y nunca como ahora vamos a ver cómo las redes sociales, y básicamente nos referimos a Facebook, a Twitter, a Instagram, como las tres principales, van a influir muchísimo porque se han convertido en una dimensión alternativa, complementaria, distinta, más libre, más crítica, más auténtica de las campañas. Digamos, si nos remontamos hace 6 años, hace 12 años, pues todavía los medios de comunicación tradicionales, los spots, los anuncios, pues eran un poco lo que marcaban la pauta, el humor, el sentir, el palpitar de las campañas. Hoy yo creo que una buena parte sigue ahí, en el spoteo tradicional, pero una buena parte escapó, digamos, al control del Estado, de los partidos y de los propios medios de comunicación, y está entre la gente de manera mucho más orgánica y espontánea, y eso también habla de por qué las encuestas no le han atinado, como se dice coloquialmente, es decir, cómo no logran predecir los resultados electorales, porque en efecto, pues la gente está cambiando de opinión, no porque lo que pauten los propios partidos o los tiempos oficiales o las entrevistas en los medios de comunicación, sino porque en las redes sociales se mueve muchísima información, memes, videos, conversaciones, respuestas, diatribas, debates, y en ese sentido lo que hemos visto últimamente en los medios de comunicación que hacen análisis y mediciones de las redes sociales es que las redes sociales se comportan muy distintas a lo que oficialmente vemos en los medios tradicionales. ¿El número de seguidores define realmente las preferencias de un candidato? No necesariamente. Hay candidatos que tienen muchísimos seguidores, pero muchos de ellos son comprados, como se dice, son no auténticos, son artificiales, son bots, robots y demás. Y yo creo que lo que define la importancia, la relevancia de las redes sociales en un candidato o en un partido es el nivel de vinculación y de interacción que puede tener ese candidato con los internautas, con los seguidores, con los detractores, con la opinión pública en general. Es decir, el número de retweets, de likes, de comentarios, de respuestas, de interacción que existe. Entonces, muchas veces vemos candidatos que tienen 1 millón y que tienen, como algunos gobernadores, y tienen pues muy poca interacción, ponen una noticia importante, y si su centro de mando, sus operadores no le dan vuelo, pues prácticamente esa noticia, esa información no se mueve. En cambio, vemos otros candidatos que tienen menos seguidores, menos fans, pero que de pronto ponen algo y toma vuelo, revuelo y se vuelve viral. Esa es la parte interesante, orgánica, que vemos donde hay algunos candidatos muy auténticos que tienen mucha penetración social, que tienen esa gran interacción, y otros más oficiales, más lejanos, que no tienen esa penetración. Por eso las redes sociales se han convertido tan importantes y que definen muchísimo no solo el ánimo de la opinión pública, sino la intención del voto. Y claro, tiene su parte negativa que tiene que ver con pues la información falsa, no verificada, que no pasa por mesas de redacción, por analistas, por filtros que son muy importantes, y que en redes sociales se puede de pronto viralizar una información falsa que pues tiene sus riesgos. Los más recientes estudios a propósito de cómo los mexicanos están accediendo a las redes sociales hablan de que, cerrando cifras, el 70%, poco más del 70% de los mexicanos tiene acceso y uso cotidiano del Facebook, 12% utiliza el WhatsApp, y aproximadamente entre el 7 y 8% usa la red social de Twitter, que son las tres más frecuentadas, sobre todo hablando de los mexicanos.
bueno, si me permite el término, de los que están en posibilidad de votar, ¿no? Sobre todo es en dispositivos móviles, sobre todo celulares, el mayor consumo de las redes. Y 2 horas promedio por día. Y no hay que subestimar el poder de las redes sociales, como bien decía David. Si bien no se podría, sería muy aventurado decir que estos te pueden dar el triunfo, porque también no es tan cierto que llegas a veces a nuevos públicos, porque hay estudios en los cuales se ve que por los algoritmos de donde tú estás navegando o lo que tú consultas, siempre te va a aparecer la información que a ti te gusta, ¿no? Es muy famoso lo que comentó alguna vez Obama de un ejercicio en el cual a 3 personas, a 3 egipcios, se les dijo que googlearan la palabra Egipto, y entonces a los más extremistas, al más extremista le aparecía información relativa y al moderado le aparecía dónde vacacionar. Entonces esto es porque la misma... El perfil que te va generando. El mismo perfil te va generando, entonces no es cierto que vas a llegar a un nuevo público tampoco, pero sí también refleja ciertas tendencias. Por ejemplo, si vemos en las estadísticas de los seguidores, que sin entrar a cuáles son orgánicos o no, por ejemplo, en Twitter Miguel Castro tiene 32,000 seguidores y Alfaro tiene 326,000, y en Facebook Miguel Castro tiene 49,000 y Alfaro tiene 749,000. Entonces, por supuesto que esto te está dando un contexto de lo que puede ocurrir a la hora de las elecciones. Es también un microcosmos que podría ser un espejo de lo que puede ocurrir, y lo vemos también finalmente en que los políticos tradicionales son los que no han entendido cómo funciona esto de las redes y son los que van perdiendo. Tú ves los videos del tricolor, funestos, aburridísimos, ¿no? A continuación daremos las siguientes consideraciones. No, mientras dices eso, ya el chavo ya le dio... Déjame darte un ya le dio fuera, ¿no? y ya no escuchó todo. Y quienes sí lo entienden, como por ejemplo el equipo de Kumamoto, ves, todo este capital político lo han construido en base a lo que han hecho en redes sociales. Entonces, por supuesto que no se puede menospreciar esta poderosa herramienta actualmente. Sonia. Yo creo que poco a poco las redes sociales han ido tomando su justa dimensión. El tema, por ejemplo, de las cuentas falsas o del troleo, que lo vamos a ver, yo no creo que todavía en esta etapa, más adelante, por supuesto que juega un papel importante, pero yo no lo veo tanto. Por ejemplo, en el caso del candidato del PRI, de Miguel Castro, yo no veo al grupo de troles del gobierno del estado, o no sé si no lo vayan a apoyar, pero yo no los veo replicando... Center, ¿no? Exactamente, replicando lo que hace Miguel, ni siquiera al partido. Yo veo al partido y a los troles del partido replicando lo que hace Pisano, pero no lo que hace su candidato. En el caso de... Las redes sociales lo abandonaron. Exacto. Y en el caso de Alfaro, pues él sí tiene la estructura de estas empresas que le han llevado a la comunicación, que también tiene su grupo de troles y que por supuesto que también le están replicando. Pero luego hay, me parece, experiencias como más terrenales, como esta que menciona de los wikis, Julio, en donde basta que suba lo podemos ver, un tuit de Pedro Kumamoto para que en 3-4 horas ya tenga 400, 500 retweets. Ya los quisiera cualquier candidato, aún con la estructura. Y positivos. Claro, con la estructura. Y alguno que otro malo, lo cual muy te habla de poquitos. que la interacción es mucho más terrenal. Con respecto a lo que refiere David, de si los medios juegan o no un papel, yo creo que ha habido medios de comunicación que han sabido subirse a la ola de las redes sociales y que te permite replicar muchísimo. Y yo citaría un ejemplo que ha sido muy claro, Pájaro Político, ¿no? No nada más es un sitio web, sino que además ha sabido treparse en la ola de las redes y lo que hace es potenciar lo que publica a través de su sitio. Lo ha hecho Mexicanos contra la Corrupción con todo este tema de las investigaciones especiales. Por supuesto que se publican a través de un medio tradicional, lo cual le da formalidad y seriedad, que en las redes también ya empieza a clasificarse la información en la que puedes tomar como seria o la que son fake news, y se trepa también en la estructura de las redes sociales para replicarlo. Yo creo que las redes sociales pueden ser una muy buena herramienta, pueden ser una buena herramienta de información,
comunicación, y creo que lo importante aquí también será que los medios tradicionales no renuncien a la responsabilidad y a la obligación que tienen de informar, aprovechando esta importante herramienta. Así. Jaime. A ver, las redes sociales desde luego incrementan las posibilidades democratizadoras de la vida pública en cualquier parte del mundo. México desde luego no es la excepción, pero también conllevan la amenaza de la manipulación. En las redes sociales también se va a empezar, y vamos a tener que empezar a discutir el tema de la equidad. Porque quien tiene más lana y le mete más a las redes sociales, más reproduce y crea comunidades incluso de manera artificial. Entonces, quien tiene al mejor equipo de redes puede estar creciendo las capacidades y las virtudes de algún candidato. En eso tenemos también que estar sumamente atentos y analíticos de ese tema. Los equipos de las campañas políticas han tenido que evolucionar de manera obligada, porque hoy las campañas, una estrategia electoral sin el piso o el mundo virtual, pues está incompleta y coja. Desde luego que las prioridades en los estrategas electorales es que a través de estas nuevas herramientas, de las que cada vez más estamos comprendiendo las posibilidades comunicacionales que nos dan, porque como en toda la historia de los medios, cuando aparece la radio como una alternativa de medio distinto a la prensa, se tardó un tiempo en explotar las posibilidades comunicativas de la radio, porque la radio al principio era la prensa leída en una cabina de radio. Lo mismo fue la televisión. Cuando sale la televisión era el radio televisado. Hoy estamos en el momento en que se está descubriendo las posibilidades de comunicación y las relaciones y las dinámicas de los ecosistemas digitales. Quien lo entienda mejor va a ser quien va a hacer mejor uso de ese instrumento que hoy los partidos políticos, los contendientes, lo están dedicando a conquistar a los primovotantes, que son toda esta generación de jóvenes que van a tener un peso decisivo en las elecciones si es que salen a votar, porque también es otro tema, ¿no? Claro. Van a pensar a lo mejor que dar like es votar, y eso ya lo vimos en el Brexit, ya lo vimos en Colombia, ya lo vimos en distintas partes donde hay que trasladar la participación social a la calle, como pasó por ejemplo en los sismos, ¿no? Será sumamente interesante ver qué pasa en la elección y la interacción de la comunicación en redes sociales. Se involucran realmente. Así es. Y con esto vamos a la pausa. Regresamos con un tema también polémico, la legalización de la marihuana, que volvió a tomar forma como propuesta la semana pasada. No se vayan.